Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Pues ya son las 7 de la tarde y ya saben, como todo el lunes aquí en Radio Marca Ávila, abrimos un espacio de opinión con nuevo nombre ya de esta tertulia que arrancamos la temporada pasada, pero ya oficialmente hemos bautizado como la Resaca Deportiva, en honor por supuesto a ese maravilloso día que es el lunes, después de una borrachera de deporte que hemos tenido durante todo este fin de semana. Por supuesto, como es habitual aquí en Radio Marca Ávila, vamos a tener invitados todas las semanas y a mi lado hoy está la semana pasada estaba Ricky co-tutorizando y co-protagonizando esta tertulia. Hoy lo está Pablo Duque, que me acompañó desde mayo del año pasado. Muy buenas, Pablo, de nuevo. ¿Qué tal va todo? Hola, Nico, muy buenas. Pues con muchas ganas, como siempre, de comentar el atracón de deporte, como has dicho, que tenemos después del fin de semana. Y nada, con muchas ganas de hablar y tocar todos los palos. Pues bienvenido de nuevo seas aquí a Radio Marca Ávila. Vamos a presentar a los invitados de hoy. Uno de ellos ya conocido por los estudios de Radio Marca Ávila y el otro no. Vamos con lo viejo conocido, como se suele decir, aunque en este caso no es nada viejo. Y hablamos sobre todo de Carlos Jiménez, periodista en Tribuna Ávila, que también nos ha acompañado aquí muchas veces en Radio Marca Ávila. ¿Qué tal, Carlillos? Buenas tardes, Nicolás. Pues encantado de que nos invites y bueno, hablar de deporte, ese magnífico nombre, ¿no? Resaca, porque los lunes suelen ser de resaca, tanto deportiva como no deportiva, pues el nombre me parece perfecto. La no deportiva incluso más interesante, pero bueno, hoy vamos a hablar de deporte, por Dios, que quede claro aquí en Radio Marca Ávila. Bueno, vamos ahora con el invitado nuevo que hasta ahora no había venido a los estudios de Radio Marca Ávila, así que vamos a dar la bienvenida a Francisco Javier Maíz, aficionado del Real Ávila, que bueno, pues también por supuesto sigue con mucho interés el equipo de nuestra capital, el conjunto encarnado. ¿Qué tal, Francisco Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes, Nico. Aquí encantado de estar, un placer estar con vosotros y hablar de deporte, que está muy bien hablar de deporte. Antiguamente se hablaba en las tabernas y es mejor hablar en nuestro sitio, así que aquí estamos. Bueno, ambas cosas son compatibles, tanto en las tabernas como en este sitio, más hablar llamándose Resaca Deportiva. A ver si algún día incluso podemos hacer esto en algún bareto, que seguro que es bien recibido por la sociedad tabulense. Y bueno, una vez presentados los tertulianos que vamos a tener hoy en la Resaca Deportiva en Radio Marca Ávila, unos pequeños consejitos y en 30 segundos volvemos al lío. Descubre el sabor auténtico de la Sierra Oeste de Madrid. Ven a las jornadas gastronómicas y podrás conocer todos nuestros productos kilómetro cero directamente de la mano de sus productores. Experimenta maridajes únicos y degustaciones de algunos de nuestros tesoros. En Colmenar del Arroyo, Villa del Prado, Villa Mantilla y Pelayos de la Presa. Sabores que cuentan historias. Ven a conocerlas. Jornadas gastronómicas de la Sierra Oeste de Madrid. Sí, vamos a hablar de la actualidad deportiva abulense en su más rigurosa expresión y por supuesto hay que hablar del partido que ayer mismo pudimos ver aquí en el estadio Adolfo Suárez, ese Real Ávila Bergantiños que tuvo el resultado favorable para el conjunto encarnado con ese 2-1 que supo especialmente bien, no sé a vosotros a mí al menos, siendo una victoria y en el último minuto con gol en el descuento que con suspense incluido, como se suele decir. Pablo, no sé si estuviste ayer por el estadio, pero vamos, fue un partido que al principio sí que es verdad que empezó cuesta arriba con ese penalti en el primer minuto, pero según iban pasando los minutos el Real Ávila cada vez mejor, aprovechando la superioridad física con el Bergantiños, pero sobre todo pues nos fuimos con un buen sabor de boca, ¿no? Hombre, sí, sin duda, porque como has comentado tú, el equipo salió un tanto dormido al principio del partido, quizás hasta el Bergantiños pudo colocar el 0-2, que no sé si hubiera sido definitivo, pero 2 goles de renta en esta categoría es una ventaja muy importante y sí, luego el equipo encontró el empate en una genialidad de Carlos Pérez, una maniobra que me pareció de otra categoría, como recibe ese perfil, el regate y el disparo al palo largo donde no llegó el portero rival. Y sí, luego el partido estuvo a tramos, no hubo demasiadas ocasiones durante el final de la primera parte, inicio de la segunda, y luego yo creo que sí que el Ávila, apoyado también por el público, que tuvo una muy buena entrada del Adolfo Suárez y animó al equipo cuando estaba un poco más alicaído, yo creo que aprovechó eso y como comentabas tú, que el Bergantiños venía de jugar una prórroga hace tan solo 4 días, en los minutos finales
quizá con más empuje que buen juego bonito, pero sí acabó sometiendo al Bergantiños y al final encontró el gol en una acción a un saque de banda de Vitolo que ya se está convirtiendo en una jugada clásica de la del Pozuelo. Sí, efectivamente. Bueno, Carlillos, tú eres mucho de decir cuando estamos en cabina de prensa habitualmente ahí en los partidos del Real Ávila, que dice el termómetro del pueblo, vamos a decir, venga, a ver si el pueblo se anima hoy, no sé qué. Ayer no creo que tuvieras queja porque Adolfo Suárez, es cierto que hubo algunos tramos que estaba un poco dormidillo, pero cuando el Real Ávila apretaba, se notaba que el estadio pues ayudaba, incluso era el jugador número 12 para el Real Ávila. Cuando apretaba, ¿no? Y como creo que viene siendo, por suerte, en las últimas temporadas, ¿no? Creo que al final el público en un partido a veces siempre se cae en esa frase, ¿no? De que es el jugador número 12, pero creo que ayer fue clave, ¿no? Lo comentaba ahora Pablo, ¿no? Yo creo que ayer hay dos partidos, ¿no? Hay un Bergantinos que empieza mejor, que va de más a menos, y hay un Real Ávila que empieza peor y acaba yendo de menos a más, ¿no? Al final, cuando ganas, sabe igual, son 3 puntos igual, se han metido el gol en el 1 que en el 90, ¿no? Pero ahora que tú hablabas de esa afición, ¿no? Como que uno se va contento, encima el partido se remonta, ¿no? Te estrenas en casa, te estrenas con victoria, son 2 de 2, yo creo que inmejorable inicio para el Real Ávila. Tienes toda la razón del mundo. En tu caso, Francisco Javier Maíz, no te vi por allí, no sé si estuviste en el partido del Real Ávila, pero con impresiones desde aficionado de primer nivel, ¿cómo te dices? ¿Cómo viste el partido? Y sobre todo, ese gol en el último minuto seguro que te llenó de alegría ver cómo el Real Ávila se estrena en casa esta temporada, pues ganando, ¿no? Bien, yo hablo como aficionado, por supuesto, y claro que soy socio de hace más de 40 años. Yo me siento en la zona, vamos a decir, noble, en la zona oro, ¿no? La experiencia VIP. Entonces, sí, pero bueno, no quiere decir que seamos los mejores, pero bueno, nos sentamos ahí. Y entonces, como aficionado que soy, la afición este año sabemos de sobra que hay equipo, que hay mimbres, que hay un muy buen equipo. Lo que pasa es que hay que darles su margen y su tiempo para que se vayan acumulando las piezas y vaya funcionando. Entonces se ve que hay jugadores de mucha calidad. Sí que es verdad, como bien ha dicho Carlos, que va a ser una liga de detalles, la segunda es una liga de detalles. El detalle es en el minuto 1 hacer un penalti, que ya estaban avisados los jugadores por Marc, de que tenía mucha movilidad arriba, y claro, le ganó a la espalda a Fer, y Fer pues un poco nos la dio entre comillas, pero bueno, luego también nos la devolvió Fer. Así que yo pienso eso, que hay ilusión en la afición, como bien dice Carlos, la afición responde porque sabe que a poco que haga el equipo, y ayer que se vio, a poco que hizo el equipo estábamos entregados. Y por supuesto ese gol ya nos está acostumbrando a todo eso desde el año pasado, o desde hace 2 años, pues mira, bienvenidos, encantado. Eso es algo que yo también escuché por ahí, que parece que seguimos este año abonados a las remontadas o los goles ahí en el último minuto, sufriendo hasta el final. El año pasado el guión era un poco más que el 0-0 casi todo el partido, ya en el minuto 70 y pico, 80 y mucho, el Real Ávila anotaba un gol y ahí se acababa el partido. En este año, en esta ocasión ha habido que remontar, pero bueno, igualmente sigue un partido que deja mimbres muy positivos, como vosotros bien habéis destacado, tanto Carlos como Francisco Javier Maíz. Inicio de temporada muy positivo, Pablo, después de 2 victorias consecutivas, algo que solo han logrado otros 2 equipos en esta segunda federación, ¿me corriges? Sí, son 2 filiales, el del Real Oviedo y el del Deportivo de La Coruña. Al final, los filiales no sabes muy bien si tenerlos en cuenta para pelear por la liga, por playoff, porque dependen mucho del primer equipo, ¿no? De si se llevan jugadores, si no al final, por ejemplo, el Depor estando en segunda división, pues no es raro que pueda tirar el filial. Al final son 2 categorías de distancia. El Oviedo a lo mejor sí lo tiene un poco más complicado al haber un salto más grande hacia primera, pero sí, vamos, volviendo a lo que habías dicho, muchísimo mérito del Real Ávila estar con esas 2 victorias, es el único equipo no filial. Y nada, un inicio inmejorable. Es verdad que en estos primeros partidos no se pide tanto buen juego porque es complicado encima con un entrenador nuevo, un cuerpo técnico prácticamente nuevo y la plantilla quitando 4 o 5 jugadores igual. Pues nada, qué mejor que corregir lo que haya que corregir sobre la victoria, que siempre es mucho más fácil. Justamente eso, hablando de esos datos, Carlillos, he dicho, solo 3 equipos hasta la actualidad en la segunda federación han conseguido esas 2 primeras victorias, todos los demás como mínimo o han pinchado, han tenido algún empate y demás, no han conseguido victorias, una señal de que el Real Ávila, pues como bien ha dicho hace escasos minutos Francisco Javier Maíz, hay plantilla este año,
el entrenador también parece que está respondiendo y bueno, pues al principio es difícil que encajen todas las piezas, pero la pretemporada para algo ha servido también, que es para ver el nivel al que se puede someter el Real Ávila este año, que está demostrando que puede competir, no sé si por la Liga, porque eso es un poco arriba, pero quién sabe la permanencia como mínimo si algo más, ¿verdad? Y lo decía, por ejemplo, el pasado viernes en la previa, Nico nos decía, será en Navidad cuando empecemos a ver los modelos de los equipos, hay que trabajar muchas piezas, todos. En la vida campeoncita es que probablemente todos los equipos han cambiado piezas, ¿no? Y empezar con una dinámica positiva en el deporte, pero sobre todo en el fútbol es importantísimo la dinámica, ¿no? Nadie se va a acordar en mayo si el partido de ayer fue bueno o malo, que creo que fue un buen partido del Real Ávila, creo que generó mucha presencia en área rival, que fue mejor que el rival, y nadie se va a acordar en mayo. Ahora lo importante es sumar, ¿no? Escuchaba esta mañana a Juan Sabas, el entrenador de Zamora, decía, hayan hecho 2 muy buenos partidos, pero llevan 2 puntos. Ayer hicieron el peor partido y ganaron, pero decía, necesitábamos esa victoria. Porque cuando empiezas puedes hacer muy buenos partidos, pero lo importante al final es el resultado. Si tú empiezas con unos resultados, empieza a haber dudas, ¿no? Que era lo que decía Juan esta mañana, puede haber dudas. Yo creo que el Real Ávila ha empezado sin ninguna duda, no nos vamos a acordar si el partido de Astorga fue perfecto o no. Lo que nos acordamos es que llevamos 2 victorias y empezar así cuando hayan vuelto a los entrenamientos o mañana. Es que no es igual ir a la oficina en un vestuario con caras largas, que ya empieza a haber dudas, alguna dudita, alguna cara, a este inicio que ha sido magnífico y creo que va a ser muy importante, como siempre los comienzos son muy importantes para el desarrollo luego de la competición. La verdad no te quito una coma lo que has comentado y ya que has tratado de una declaración de Marc García, yo te rescato una de Miguel de la Fuente, que es que poco antes de que fue despedido el año pasado comentó que el fútbol no tiene memoria. Y hablamos de un entrenador que ascendió al Real Ávila de tercera a segunda y que le metió en los playoffs de ascenso prácticamente una temporada espectacular, pero pese a todo, cuando encadenó 3 o 4 derrotas consecutivas, fue finalmente despedido. Pero bueno, eso como hemos dicho, el fútbol es en el pasado, eso ya pasa, parece que han pasado 3 años y solo han sido unos pocos meses, quién lo diría, y el presente es que el Real Ávila ahora mismo está con la flechita para arriba, como se solía decir en los videojuegos. Y corrígeme si me equivoco, Francisco Javier Maíz, pero esto es importante no solo para el vestuario, sino también para la grada, como se notó ayer, ¿verdad? Efectivamente, esto es como todo en la vida, ¿no? El empezar bien es muy importante y sobre todo la flechita hacia arriba, como decís, porque luego todo lo demás viene rodado. Porque si tú empiezas, imagínate, perdiendo o empatando y te ves con 0 o 1 punto, ya empiezan las dudas a todos los niveles y entonces los jugadores igual se ven un poquito abajo, pero esto les hace ver que tienen capacidad para competir y mucho margen, repito, mucho margen de mejora. Mucho más, yo veo mucho margen de mejora, es decir, yo veo que la tocan muy bien, que son muy técnicos, que vamos a ver muchos goles este año, o sea que el año pasado vimos... Tiene pinta, Nos encajaban muy pocos, pero también hacíamos pocos. Pero yo este año, como soy un aficionado al lado, 60.000 lados, yo este año vamos a ver goles, digo, sí, yo quiero ver goles, y que nosotros siempre metamos uno más que el contrario. Eso es lo importante. Eso es lo más importante, con lo cual, encantados en ese sentido. Hablando precisamente del estilo, también lo comentaba ayer en cabina de prensa con el resto de periodistas y demás, yo creo que estamos todos de acuerdo, Pablo, de que este año la defensa no ha sido tanto el santo grial de Marc García, el nuevo entrenador del Real Ávila, como era de Miguel de la Fuente, sino que es un juego como más colectivo, vamos a decir así, y que propone un poquito más, arriesga también más, por supuesto, pero tiene pinta de que van a ser este año resultados más largos, también más goles, pero sobre todo, como se suele decir, también hay que decirlo, seguramente con una plantilla mejor estructurada y con fichajes también internacionales, hay que decirlo también, internacionales de Guinea Ecuatorial y con las selecciones con las categorías inferiores. Pues eso, que el estilo del Real Ávila, si bien este año no está tan marcado, parece que el juego puede ser, al menos, no sabemos en resultados, pero de cara al aficionado neutral, quizá más atractivo, Pablo. Sí, y el riesgo que comentaba yo creo que empieza desde la portería, ¿no? Que sí. Pero no estamos acostumbrados a ver un portero que sea, aparte de ser bueno con los pies, que arriesgue tanto, ¿no? Porque habrá porteros que serán muy buenos técnicamente, pero su entrenador les dice, cuando te llega el balón no te la juegues. Y yo creo que el Real Ávila construye desde ahí un estilo de juego más ofensivo, ¿no? No sé si os fijasteis ayer, pero al final se hace una salida de 3 centrales, de 3 jugadores en salida de balón, y a diferencia de lo que hacen muchos equipos, que es retrasar un lateral junto a los centrales y mandar un lateral más arriba, lo que hace es que baja uno de los pivotes y los 2 laterales están muy arriba. Entonces yo creo que eso genera, no sabemos si el resto de equipos ajustará, pero genera
desajustes en el otro equipo, ¿no? Que ve que Fer, que es el lateral, que está prácticamente Como extremo, a Brian metiéndose por dentro, no sé, yo creo que se ven variaciones tácticas muy interesantes en ataque y luego eso, y sin renunciar al balón parado, que en esta categoría es súper importante, y se vio ayer que prácticamente cada saque de banda, cada córner es una ocasión clarísima de gol. Y sí, pero con jugadores yo creo con más técnicos que el año pasado, ¿no? Quizá el único que es más un 9 puro, menos moderno, es Gonzalo Serrano si lo comparamos con Mario Rivas, pero yo creo que el resto de jugadores tienen como más finura con el balón y yo creo que se busca más un juego más ofensivo y que, como comentáis, que es más atractivo y que haga más goles tanto a favor como en contra, seguramente. Tiene toda la pinta este año. En detalles técnicos, tú, Carrillos, ¿qué te llamó a ti la atención en el partido de ayer contra el Bergantiños? A mí me llama la atención, por ejemplo, lo que acaba de comentar Pablo, por ejemplo, en Astorga, que los 2 primeros goles son de Ferdial, ¿no? Es decir, suben mucho los laterales, eso te puede generar un problema. Cuando suben, Tienen que bajar. te pueden tirar como a la contra, ¿no? Y luego a mí, ayer, me quedó por ver una cosa, me hubiera gustado ver a los 2 9 juntos. Lo has comentado mucho, Lo sí. comentamos Es decir, no, que muchas veces no por meter más delanteros significa que vas a ser más ofensivo, creo que Marc tendrá su idea, tal, pero a mí ayer, con el empate 1, sí me hubiera gustado verlos a los 2 juntos. Sí, genera más ocasiones, ¿verdad, Sí, Pablo? a ver, yo creo que se pueden complementar porque Gonzalo sí parece un 9 más de luchar con los centrales, de llevarlos, alejarlos del área, y yo creo que Diego Lorenzo sí que puede atacar más el espacio. Por eso yo yo creo que se se podrían complementar bien. Sería una buena estrategia, le preguntamos por ello a Marc García en nuestra primera entrevista, en esta primera temporada en Radio Marca Ávila, y sí que dijo que lo va a hacer, pero bueno, por supuesto estamos en la segunda jornada. Hay 8 partidos, Nico. Efectivamente, no hay que quemar las naves todavía, y ya con tanto vídeo y tanta tecnología que hay hoy en día, si ya metes los delanteros ya te pillan las costuras, como se suele decir. No sé si te fijaste tú mucho en la técnica, Francisco Javier, pero bueno, ¿qué te llamó la atención ayer del partido? No sé mucho de técnica, pero lo que estáis diciendo es totalmente cierto. Yo veo muchas más variables este año que el año pasado, variables tácticas, en ese sentido, en la delantera, pero también las veo atrás, porque creo que hemos jugado una vez con 5 defensas. Creo que Marc también juega con ese tercer central o algo así. Entonces, aparte de eso, yo vi los de los 2 delanteros, que sí, eso yo lo veo una variante buena, que se podría sacar partido ahí. Y luego a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención, que es que el poco tiempo que cuando salió Adrián Carrión, Adrián Carrión revolucionó totalmente el asunto. O sea, movió el árbol totalmente. Pero tanto dentro como fuera de Y este año, como dice Javier, creo que hay muchas más opciones. Por ejemplo, has comentado Carrión. Es que ayer no juega Carrión, ayer no juega Alex Moreno. Claro. Ayer no juega Forcén, que Claro. se supone que es un Sabe que- extremo que ha venido sí, para jugar. Que el año pasado no era así. Es decir, yo creo que este año hay, como decías, una plantilla con un poquito más de calidad, y más que con más calidad, hay más banquillo. Sí, Hay como más opciones, ¿no? Que eso siempre para el rival es bueno, ¿no? Cuanto más, lo decía también en la previa hablando ahora de Marc, decía, yo no quiero tener a 12 jugadores Sí. que sepan que son muy titulares y 12 muy suplentes, ¿no? Y este año yo creo que sí que hay 20, 21 jugadores que están en el nivel de que a nadie nos va a sorprender que sean titulares. Eso es. Bueno, pues de momento vamos a dejar aquí, hacemos una pequeña pausa publicitaria, nada, tardamos unos segunditos y regresamos después para seguir hablando del fútbol abulense. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Regresamos a la resaca deportiva, regresamos a esta pequeña tertulia de los lunes por la tarde en Radio Marca Ávila. Estábamos hablando de las variantes que tiene el Real Ávila y todo eso, pero también quiero hablar de otros resultados que ha tenido el fútbol abulense el pasado fin de semana. Por si lo desconocían, también tenemos un representante abulense en la tercera federación, y en este caso es el Colegio Diocesanos, que también jugó un partido, en su caso el fin de semana pasado fue el sábado por la tarde, y además, bueno, completó un partido bastante positivo fuera de casa. Además, iba a unos campos más complicados de la categoría, como son Las Salinas, en Tordesillas, Valladolid, y logró sacar un empate a 0 valiosísimo, sobre todo teniendo en cuenta que el Diocesa Ávila acaba de ascender de categoría y el Tordesillas el año pasado se quedó nada. O sea, corrígeme si me equivoco, Pablo, pero 2 o 3 puntos de ascender de categoría. Ahora mismo podría ser rival del Real Ávila, pero
ha acabado empatando con el Dios de lo que es la vida. Sí, podría estar ahí en vez de la Astorga, porque creo, si no me equivoco, que la última jornada dependía de sí mismo, tenía que ganar al Villaralbo, que no se jugaba nada, y empató y acabó subiendo el Astorga, y luego igual también perdió en playoff en una eliminatoria ajustada con el Burgos B, que podría ser o el Burgos B o el Astorga, sí, sí. Cualquiera de los dos. Y sí, retomando lo que decías, al final es uno de los campos más complicados, y aparte de que sea un campo difícil, uno de los equipos más potentes, que siempre está en playoff. Los que sean aficionados al Real Ávila lo recordarán de cuando, vamos, de visitas a Tordesillas, que es un campo muy difícil, que tiene grandes jugadores, que siempre está en playoff o luchando por ascender, y nada, sacar un punto ahí pues es un botín, yo creo, muy valioso, y que puede hacer el Dioce mucho más si suma 3 ante el Mansilles este finde, que sí que es un rival directo. Sí, justamente. Hemos hablado esta mañana con Iván Lastras, Carnillos, y nos ha comentado que ese punto prácticamente vale oro, y más teniendo en cuenta que el Dioce en pretemporada y en el primer partido de temporada había tenido algunos problemas en defensa, no había terminado de ajustar bien las piezas para trabajar en ese bloque bajo, como se suele decir, dentro del árbol del fútbol, pero está demostrado que también el Dioce puede jugar así, y puede jugar a la defensiva y mirar cara a cara a los rivales de arriba, de tercera federación, ¿correcto? Es que es un puntazo. Es que el punto en las Salinas luego es un campo complicadísimo. Yo he ido muchísimas veces a ver a Ávila en las Salinas, y que pocas veces le he visto ganar. Muy pocas, Por eso queda todo pero dicho. muy pocas. Y entonces me parece un puntazo buenísimo. Y al igual que hablábamos del Ávila, ¿no? Yo creo que las dinámicas son importantísimas. El Dioce está claro, tiene claro su objetivo, es la permanencia, ¿no? Entonces, si tú empiezas la temporada, como decía Pablo, ¿no? Qué importante es incluso ya sumas 3 puntos. Hacer 5 de 9 en un inicio recién ascendido, de momento empiezas a ponerte menos nervioso, te ves en una zona más tranquila de la tabla, sin perder tu objetivo. Tú sabes que vas a estar abajo y con los que tienes que luchar, ¿no? Entonces a mí me parece importantísimo. El primer partido no lo vi, también creo que fue un partido donde debería haber sumado los 3 puntos, ¿no? Entonces creo que ha sido, al igual que el Ávila, creo que el inicio del Colegio Diocesano ha sido un muy buen inicio. Aunque en este caso hablamos de un inicio más por sensaciones, como tú bien decías, como el del Que por resultados, quizá, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, al final esos son 2 puntos, se pueden hacer muy buenos si el próximo día escapar. Creo que ante un equipo que va a estar con el Diocesano abajo, el Atlético Marsellés es de los que va a moverse por abajo, entonces importantísimo el próximo día sumar esos primeros 3 puntos. Ojalá que sea así. En tu caso, Francisco Javier Maíz, no sé si sigues mucho al Dioce, pero tú conoces bien al Santi Espíritu, tú has ido varias veces a ese campo y sabes que es extremadamente difícil jugar ahí, sobre todo por las dimensiones tan pequeñas, ese césped tan particular Sí, que hay. es un campo muy difícil para todos los equipos que van a jugar ahí, incluido para el Ávila, también era un campo difícil. Por eso. Y lo que estaba hablando, acaba de decir Carlos, son 2 puntos contra 2 equipos que no son de su liga, que es un Numancia B, que siempre ha sido de los equipos fastidiados del grupo octavo, y con el Tordesillas, que vamos a ver, que yo le llamo la segunda cantera del Valladolid, porque no solo es que solamente se nutre el Valladolid promesa, el Valladolid que Tordesillas da muchos jugadores al Valladolid, aunque no lo crean, porque siempre tiene buenos equipos el Tordesillas, por lo cual el Tordesillas para mí ha empezado bastante bien. Teniendo en cuenta las expectativas de la temporada y eso, yo opino exactamente igual. Creo que el Dios Ávila no tiene que perder, pues lo he dicho, el objetivo, y bueno, pues lo he dicho, estadísticamente hablando son 2 puntos de 6, como se suele decir, pero las sensaciones están ahí, parece que el equipo va carburando poco a poco, y lo que hemos comentado también con el Real Ávila sirve también para el Dioce. El Dioce no va a jugar ahora igual a inicio de temporada, por mucho que haya conservado el bloque de la plantilla, que en Navidad prácticamente, cuando ya esté todo más rodado y ya los jugadores pues ya prácticamente jueguen de memoria y la técnica poco a poco vaya avanzando. En este sentido, Pablo, tú no sé cómo ves la previa del siguiente partido contra el Atlético Marsellés. Es un rival, hay que recordar que el año pasado consiguió ascender desde la preferente, pero él consiguió la permanencia, algo que el Dioce le gustaría hacer después de encadenar 4 años seguidos con ascenso, descenso, ascenso otra vez. Sí, pues es un espejo al que mirarse, como dices tú, que consiguió el ascenso y al final parecía que iba a volver, que ya sabemos, como comentabas tú, por parte del Dioce, lo difícil que es el primer año mantenerse, y sí lo acabó logrando al final. Y eso, pues sobre el papel, que luego nunca se sabe, el fútbol dicta sentencia y puede pasar cualquier cosa, es un rival directo por la permanencia. Y como decíamos, comentaba Carlos antes sobre todo, que luego no te acuerdas de cómo has jugado,
luego seguramente es un rival que a lo mejor te estás viendo ahí el golaveras, entonces ganar ya no solo los 3 puntos que ya son importantes de por sí, sino el meterle ahí, tener ahí un golaveras que a lo mejor con un empate en la vuelta pues se queda para tu lado también, y eso, yo creo que pese a ser inicio de temporada que dices poco a poco, yo creo que es un partido de más de 3 puntos. Esa es una expresión que gusta también mucho a los entrenadores y que no hemos mencionado contra el Bergantiños. El año pasado estuvo también ahí, parecía el rival del Real Ávila en los playoffs de ascenso y le ganó el Boravenase después de ganar esos 2 partidos. Y en este caso, pues como se suele decir, el Diocese ya también tiene que empezar a mirar de reojo a rivales posibles que si consigo ganarle el partido y empatarle a uno, pues es que no solo consigo 4 puntos, sino que es como si le quitara 1 al rival, ¿verdad, Carrillo? Sí, parece que son partidos más de 3 puntos, ¿no? Y habéis dicho una cosa ambos que me parece clave, ¿no? Qué importante ese año del ascenso quedarte, porque le pasó en su día a la Celdereña, ¿no? Subía, bajaba, subía, bajaba. El año que logró mantenerse, luego no sé si fueron 4 o 5 temporadas seguidas en tercera, ¿no? La estabilidad que te da eso, jugadores, el proyecto. Yo este año soy muy positivo con el Colegio Diocesano. Yo creo que este año puede ser ese año de vamos a quedarnos en tercera, y luego lo que para mí supondría también para el fútbol abulense, ¿no? Que al final cuanto más equipos, igual que es importante que el Ávila haya subido a segunda división, sería importante que el Diocesano se quedara en tercera, que la Celdereña o otro proyecto pudiera llegar a tercera. Creo que es importante no solo para ese club, sino para el fútbol de Ávila en general. Efectivamente, cuantos más representantes haya del fútbol abulense en categorías nacionales, más importante y más disfruta, por supuesto, el espectador. En tu caso, para ir cerrando el bloque rápidamente del Diocese, Francisco Javier, ¿qué opinas tú del Diocese? Que sobre todo llama la atención de la plantilla, que prácticamente todos los jugadores son nacidos en Ávila o provincia, y es un proyecto, como se suele decir, prácticamente 100% abulense, ¿no? Pues ese es el mérito del diocesano, ni más ni menos, es eso, que se nutre básicamente y casi únicamente de jugadores de Ávila, que si consigue mantener la categoría es un éxito, porque consiste, como dicen Carlos, en eso, el año que subes mantenerte, es lo más importante, es mantenerte, y yo este año, tal como empezó el diocesano, estoy convencidísimo que va a mantenerse, y además sin pasar demasiados apuros, me aventuro, Bueno, esto ya es una predicción, ¿no? Sí, porque además el diocesano te puedo asegurar que tiene jugadores ya que se conocen desde años, que eso es una ventaja también, ¿eh? Tiene ahí gente con experiencia, tiene jóvenes con cierto talento, gente que conoce la categoría, tiene un porterazo, no porque ha sido alumno mío, pero bueno, tiene un porterazo Mario Belaños. es un gran portero para tercera red, las cosas como son, ¿no? Y yo creo que el diocesano sí, que se está viendo, que ajusta la defensa, acaba de defender, a poco que haga y eso, yo creo que no va a tener problemas para mantenerse en la categoría más del turno. Ojalá se cumpla la predicción a final de temporada porque sería lo más positivo. Solo un pequeño apunte que has comentado, Francisco Javier. Es importante que se haya mantenido ese bloque y los jugadores se conozcan, porque no para de repetir Iván Lastras que quizá el mayor error que cometió hace 2 temporadas, cuando el Diocese encadenó ese ascenso inmediatamente descenso de nuevo a la regional preferente, fue hacer demasiados fichajes de gente que no conocía de Ávila y quizá, pues desvirtuar esa filosofía del Diocese que tanto le va a caracterizar este año y lo va a acompañar con ese bloque intenso de jugadores abulenses que, pues eso, que se está demostrado que tienen experiencia en la categoría y pueden dar un paso al frente. Vamos a cambiar ahora de asunto, vamos ahora con la Celdereña, que en su caso no empezó la temporada hace un par de semanas, como lo han hecho el Real Ávila y el Diocese Ávila, en su caso lo hicieron el fin de pasado, aunque en esta ocasión hemos ido bajando el escalón, hemos pasado de una victoria a un empate, en este caso una derrota desgraciadamente. Los verdiblancos perdieron 2-0 contra el Inter Vista Alegre en un partido en Burgos exigente, desde luego, y sobre todo con una mala noticia, sobre todo esa expulsión por doble amarilla del jugador verdiblanco Iván. Pablo, no es el inicio deseado, pero tal y como ha dicho Pepe García, porque esta es una categoría muy difícil, además rivalera de entidad este fin. Sí, es una categoría muy difícil, sobre todo fuera de casa, y un viaje a Burgos que al final equipos como la CB tienen complicado fuera de casa, más que por el viaje, por jugadores que no puedan por trabajo, por temas familiares. Entonces yo creo que tampoco hay que, vamos, la primera jornada, tampoco hay que poner la alarma ni nada, pero sí, un buen equipo como comentabas, que tiene un juvenil potente que está siempre ahí en Liga Nacional en la parte de arriba, que ya sabes que un equipo de juvenil Liga Nacional pasan sus jugadores a regional y la mayoría dan el nivel perfectamente y tienes ahí un grupo de jugadores para rotar muy interesante. Y eso nada, pues
como decíamos del Dios de hacer lo bueno, pues intentar revertir un poco la dinámica en casa ante el San José este fin de semana, que yo creo que la Cebre siempre se ha hecho fuerte en casa y siempre ha logrado los objetivos en casa, y yo creo que va a empezar con buen pie. En tu caso, Guardillo, me gustaría hablar de la Cebreña. Nos ha comentado Pepe García que ha renovado prácticamente la plantilla este año. Hay muchos jugadores jóvenes que ya están subiendo desde su primer equipo hasta su primer equipo, quiero decir. Y bueno, pues también tiene que ver eso un poquito, paralelismo del Real Ávila, pero evidentemente no al mismo nivel, con dos categorías por debajo. Aunque por mucho que la directiva y el entrenador sean el mismo que en años anteriores, pues está claro que los jugadores tienen que amoldarse a la idea de juego que propone Pepe García, supongo, ¿verdad? Sí, lo primero por dos cosas. Lo primero porque, os comento una cosa, hay mucho jugador joven, no los mismos jugadores que vienen de la zona, de otros juveniles, tienes que adaptarte a la categoría, y luego creo que ha perdido piezas importantes o que venían siendo muy importantes, Chino, Juancar, los jugadores que tenían mucha experiencia. La categoría yo creo que ha pasado como la tercera, ha subido de nivel, la regional ha subido de nivel, y entonces cada año cuesta más, ¿no? Si encima pierdes 2 o 3 jugadores que son importantes, te llega gente muy joven que se tiene que hacer, pues como todo, ¿no? Pero bueno, yo también soy positivo, ¿no? Yo creo que para descenso, ¿no? Hablar de ascenso, todavía me parece que es un proyecto que creo que debe de darle una continuidad de 2 o 3 años para que la cebreña pueda empezar a pensar en ir a algo más. Creo que está trabajando bien, ¿no? El año pasado el propio filial quedaba campeón de la provincial, ¿no? Algunos de esos jugadores entiendo que a Pepe le habrán servido para este año, ¿no? Pero yo a la cebreña todavía le daría yo creo que no va a tener problemas para mantener la categoría, pero le daría 2 o 3 años para empezar a pensar un poquito más allá de regional. Pero los proyectos se cuecen a fuego lento en el fútbol. Esto, como sabemos, no es inmediatamente como los cromos, ni siquiera los proyectos de los petrodólares funcionan por fichar a 2 o 3 jugadores clave. Hay que darles tiempo de cocción y, por supuesto, las ideas claras. Francisco Javier, no sé si sigues cerca de la cebreña, es un equipo mítico aquí ya en Ávila, que el año pasado también, por supuesto, compartió categoría con el Bioce, el Real Ourense y demás, y que, bueno, incluso en algunos años ha estado también jugando con el Real Ávila y sabemos cómo se la gastan allí, ¿no? Sí, no que lo siga mucho, pero bueno, sí que es cierto que, como dice Carlos, yo soy consciente de que tiran de juveniles mucho, de que allí tienen buenos jugadores y los trabajan muy bien, ¿vale? Y Pepe García, con la gran experiencia que tiene, saca lo mejor de ellos, con lo cual creo que no van a tener problema para mantenerse y además son jugadores que tienen mucha proyección. ¿Que se han ido jugadores importantes? Pues claro, que han ido jugadores importantes porque estaban en otra categoría, pero para ser esta categoría yo sí que les veo totalmente válidos para jugar en la categoría que están y sin ningún problema. Siguiendo con ese tema de la proyección, hay que recordar que la cebreña tiene un acuerdo de colaboración con la zona norte, que es una de las canteras más numerosas de Ávila, y es más o menos por varios jugadores que tienen opción para dar el salto al fútbol absoluto, al igual que el Bioce tiene una estructura de cantera y el primer equipo, u otros proyectos como por ejemplo el Linco tiene convenio con el Real Ourense. Al fin y al cabo es muy importante siempre contar con una cantera por debajo, que lo digo siempre en Radio Marca Ávila, que sustente el proyecto de un club, porque un primer equipo absoluto, Pablo, sin nada que venga por detrás, no se sustenta. No, es muy complicado, y hablabas tú de las alianzas. Es que en Ávila, con los pocos que somos, si no nos juntamos y no nos hacemos fuertes entre nosotros, hay muchos clubes. A mí me parece bien que haya el mayor número de clubes posibles, pero que haya acuerdos entre ellos para trabajar juntos, intentar sacar más futbolistas abulenses que lleguen a la élite, que yo creo que al final son pocos. No es una provincia muy numerosa, pero todo lo que sea sumar más va a ser positivo. Y si conseguimos pues que el Ávila se estabilice en segunda red, que el Bioce también lo haga en tercera, que pueda subir una Cebre, tener más equipos en regional, que este año es una pena que con el descenso del Rayo no haya podido ascender ninguno de la provincial. Y sí, entre todos ir construyendo el deporte en general, pero en este caso el fútbol de Ávila, intentar elevarlo un poco. Justamente, mencionabas tú, Carlillos, que el año pasado la Cebreña B logró un hito bastante importante, que como fue ganar esa primera división provincial contra rivales de entidad y con mucha experiencia, como son el Candelera, o el Pinares, Bosco Arévalo, entre muchos otros. Y este año esa primera provincial se ha llenado de equipos que son claramente candidatos al ascenso,
como todos los que hemos mencionado, como son el Rayo Abulense o incluso el reciente Real Ávila Promesas que acaba de ascender. Por lo tanto, pues ojalá que este año de impasse en el que solo tenemos de representante de la Cervederña en la regional preferente, el año que viene podamos tener una alegría con mínimo un equipo abulense más, ¿no? Pues sí, no, porque además es que es una pena, y encima es que estamos hablando, por ejemplo, Candelera, Arenas, que es que al final son localidades que se supone son las localidades de más población de toda la provincia de Ávila, y al final se lo puede. Lo primero, por algo que hemos creo que hablado muchas veces y no nos arreglaremos mucho, el tema de los grupos. Pues es lógico que Candelera tenga que subir a Burgos, ¿no? Por poner un ejemplo. No sé si sería mejor que jugar en Extremadura, yo no sé si sería mejor que en vez de 2 grupos de regional hubiera 4 en Extremadura, que es una comunidad, no sé, 6 veces más pequeña que Castilla y León, tienen 4 grupos en regional y no pasa nada. Entonces yo creo que habría que darle una vuelta a eso, ¿no? Es que al final es una pena, pero porque cuesta mucho subir. El año pasado le pasa al Diocesano, es lo que hablábamos antes, es una categoría que ha ganado el nivel, cuesta mucho mantenerse. Y si encima tiene la opción de que un equipo pueda subir, y como ha ocurrido este año, se quede vacante esa plaza, me parece una pena. Que habría que darle la vuelta, pero bueno, ahí entramos en temas de federación, que creo que ya es más complicado. Luchas que hacen muchos equipos de Ávila y que siempre es complicado. Luchas difíciles, sí. Sí, justamente. No sé si estás tú muy al corriente de la primera provincial, Francisco Javier Maíz, pero lo dicho, este año se presenta con bastante nivel a priori. Me he dejado algunos nombres, como bien has dicho, Carlillos, el Club Deportivo Las Navas o el Deportivo Arenas. Bueno, que parece prácticamente que hay como 5 o 6 equipos que pueden luchar ahí por el campeonato de liga. No nos olvidamos del vigente campeón de la Cervederña B, pero este año, pues ojalá que alguno de esos no solo gane la liga, sino que pueda dar el salto y ascender a gran preferente, ¿no? Sí, va a ser una liga muy bonita, yo lo he leído, lo he escuchado. ¿Qué pasa? ¿Por qué es? Por la cantidad de candidatos que hay ahí para el hipotético ascenso. Y que todos van a dar lo máximo y va a ser todo muy igualado, muy nivelado, y cualquiera de todos esos que estamos comentando pueden ascender, cualquiera. Ojalá que sea así, la verdad. Bueno, ahora vamos a hacer el último descanso publicitario antes de arrancar la parte final de la tertulia, y no se vayan porque vamos a lanzar nuestra porra de los próximos resultados del Real Ávila y del Diocesanos. Introduzca el código de cita previa. ¿Pero qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Bueno, estamos de regreso ahora en la parte final de esta resaca deportiva en Radio Marca Ávila, este espacio de opinión y de tertulia, que bueno, hemos hablado ya bastante de fútbol, los principales representantes abulenses en segunda y tercera federación, regional preferente, pero también queríamos tener un pequeño apunte y muy importante además, como es que el baloncesto ya está a la puerta de la esquina de que comience la temporada oficialmente, y es que este mismo miércoles comienza la Copa de la Federación de Baloncesto de Castilla y León en la tercera FEB, en la que el Ávila, si no recuerdo mal, Pablo Duque, defiende título y bueno, pues este miércoles ya se encamina a intentar volver a ganar esa Copa. Sí, al final un trofeo que es más para ir rodándose a pretemporada, los equipos que ya sabemos de tercera FEB, que al final cambian muchísimo las plantillas. El Ávila no tanto, ha mantenido algún jugador, no se puede decir que hay un gran bloque del año pasado, pero sí, y nada, pues con ganas de que vuelva el baloncesto Ávila, que siempre es como más corto, empieza más tarde, acaba antes, pero sí, al ser más reducido, pues yo creo que se pilla con más ganas y yo creo que puede ser una buena temporada, ¿no? De estar arriba, intentar el playoff y no sufrir mucho para mantener la categoría, pero sí, siempre mirando arriba, yo creo. En este caso sí, la verdad. Carrillos, hace poco los medios de comunicación estuvimos en esa presentación oficial del Ávila para esta temporada y yo creo que dos cosas fueron las que marcaron la atención de eso. Lo primero que ha dicho Pablo, que ha habido bastantes fichajes y demás, y sobre todo se ha mantenido a un jugador clave como fue Mariolín del año pasado, el máximo anotador de la tercera FEB en el grupo A del Ávila, pero la novedad más importante este año, creo yo, es ese cambio de grupo después de tantísimos años que el Ávila y el Real Ávila prácticamente han compartido ese grupo enfrentándose contra rivales de Galicia, sobre todo Asturias y Cantabria por ahí. Este año nos mudamos, ¿verdad, Carlitos? Sí, nos va a pasar un poco que vamos a ir a ciegas, ¿no? Porque lo que
dices, ¿no? Ya los rivales nos los sabíamos de memoria. Y este año creo que vamos a ir un poquito a ciegas. Yo no conozco el grupo, no puedo decirte, por lo que ha comentado tanto Antonio como Jona. Quizás va a haber más equipos de un poquito más de nivel, pero bueno, yo soy optimista como Pablo, ¿no? Yo creo que el equipo creo que va a estar arriba y me gusta mucho que vuelva a repetir un modelo que hizo el año pasado, ¿no? Al final es una apuesta por la cantera, te puede salir bien mal, pero bueno, para eso tienes esa cantera, y luego traer 3-4 jugadores de fuera que den un puntito más de nivel, ¿no? Y Linde, pues es que fue el mejor jugador del grupo seguro, estaría entre el top 5 de toda la categoría y me parece clave que continúe, ¿no? Y soy optimista también, yo creo que va a estar peleando. Encima este año otra novedad es se amplían 2 plazas más, en vez de 2 son 4 en playoff, y creo que este año, como dice Pablo, que siempre se acaba prontísimo la temporada, este año lo vamos a ganar un poquito más. Yo soy optimista. Ojalá que sí, ahí tiramos también la predicción, aunque bueno, seamos honestos, esto ya lo han ido diciendo en la presentación y seguro que tú también te has hecho eco de ello, Francisco Javier Maiz, porque ya lo han sido claro desde el primer día. El año pasado el Óvila, si no recuerdo mal, quedó en tercera o cuarta plaza en la tercera FEB y este año el objetivo es repetir esa plaza, pero ahora con el premio de esos playoffs de ascenso por intentar, como mínimo, pues a lo largo de la temporada, intentar ascender a una segunda FEB que el Óvila ya no pisa desde hace unos cuantos años. Claro, es que por el bien de la competición no era nada atractivo ni tampoco justo que una competición solamente premiase a 2 y que en diciembre ya estuviera todo el pescado vendido. Como se suele decir. Entonces, bien para el espectador, bien para los equipos que están ahí, como el Óvila, por ejemplo, en su caso, y bien para los mismos jugadores que por lo menos se esfuerzan y se motivan hasta el último partido. Porque claro, el año pasado el Óvila se conjuró con todo lo que pasó, tuvo que marcarse sus propios objetivos porque ya no había ninguno deportivo, o sea, vamos a quedar cuartos. Fueron a por la cuarta plaza y la consiguieron, con lo cual tuvieron muchísimo mérito. Y como bien decía que Carlos, la filosofía del año pasado continúa, que creo que se ha dado con la clave, que eso es muy importante. La clave de la cantera con 4 o 5 fichajes contrastados, y esa es la clave vamos a decir, del éxito, que creo que es un éxito que se está teniendo, que están chavales que salen de la cantera y que están explotando, y no hay más que pensar, que Mauri lo dijo el otro día, si no me equivoco, de que hay jugadores de la cantera que se han ido a otros equipos, que han hecho una gran temporada y han dado un paso en su carrera. O sea, que más no se puede decir. Una temporada ilusionante, que es que el Óvila tiene un equipo, creo que muy bien compensado, los fichajes creo que son muy correctos, y bueno, nuevos equipos, que sí que va a haber más equipos que van ahí a estar en la lucha, pero yo creo que atractiva en todos los sentidos. Se viene una temporada ilusionante en el Óvila, desde luego. Recordamos, este miércoles va a ser este primer compromiso en la Copa FBCIL de la tercera FEB, en la que el Óvila se va a enfrentar aquí en casa contra el Valladolid, es contra uno de los equipos de Salamanca, efectivamente, y habrá que ver si consiguen reeditar el título del año pasado, pero bueno, más importante de todo, que esta experiencia nueva en la tercera FEB en el grupo AA pues resulte positiva. Un último apunte sobre el Óvila, Pablo, y bueno, con todos nuestros invitados antes de pasar a la porra, que es lo que muchos de vosotros seguramente estaréis esperando, y es simplemente comentar que, pues eso, hay que recordar que el año pasado el Óvila tuvo un momento complicado dentro del final de la temporada, se fueron 2 jugadores clave como eran Eugenio Zustovic y Daniel Stefanuto, y lo más importante fue ese salto que dio la cantera, porque estamos hablando de que el fútbol en Ávila se practica ahí de sobra, hay muchos equipos y demás, pero cabe recordar que el Óvila, salvo algunos equipos de pueblo obviamente, es el equipo pionero y el más, vamos a decirlo así, el que engloba todo el baloncesto de Ávila y provincia, ¿verdad, Pablo? Sí, decíamos del fútbol que estaba muy dividido en muchos clubes, la cantera y tal, en el baloncesto es prácticamente lo contrario, ¿no? Todo lo aglutina el Óvila, que en parte es positivo porque es más fácil de manejar, ¿no? Si tú tienes todos los jugadores a mano, sabes más, pues a este le voy a desarrollar de esta manera, para esta posición tal, yo creo que eso lo facilita un poco. Estaría bien también tener más baloncesto en el resto de la provincia, pero es difícil, hay pocos jugadores, por así decirlo, hay poca materia prima, más que nada por cantidad, no por calidad. Al final es complicado sacar equipos en los pueblos. Y eso, volviendo al Óvila, el problema que decíamos de acabar la temporada pronto, ¿no? de que no haya a lo mejor objetivos y no estás peleando por el descenso, que el ascenso quede muy lejos con 2 equipos, pues en parte gracias a eso se consiguió que muchos chicos de la cantera comenzaran a sumar muchos minutos el año pasado, a rodarse y a sembrar unos frutos que se pueden recoger esta temporada y en años venideros.
hemos mencionado, Carlillos, pero retomo esto, sin duda alguna, el objetivo de un equipo como el Óvila, como no puede ser de otra manera, es que los chavales de Ávila practiquen baloncesto y que jueguen con el primer equipo. Y si despuntan, pues incluso más alegría si lo hacen en otros clubes más potentes, ¿no? Es que para eso tienes una cantera, ¿no? Claro. Es que se supone que la cantera, el único objetivo de una cantera es suplir con jugadores al primer equipo. Entonces yo creo que hasta ahora, hombre, también antes era más complicado, cuando se estaba en plata no era igual el salto, ¿no? Lo comentabas ahora, lo decía Javier, no es que en diciembre el año pasado el Óvila ya tenía el objetivo hecho. Fue positivo, como dice Pablo, ¿no? Fue muy positivo para dar minutos y este año se podría haber cambiado de modelo, ¿no? Yo lo he comentado antes, o sea, yo estoy encantado de ese modelo porque, lo repito, ¿no? Para eso tienes una cantera, para nutrir al primer equipo. Luego, lógicamente esto es una provincia, una capital pequeña, tú no puedes tener 10 jugadores de tu cantera, bueno, pues para eso luego está traer 3, 4, 5 fichajes que complementen a esos 5 o 6 jugadores de cantera. Pues nada, ese es el objetivo del Óvila. Último apunte, Francisco Javier Maíz, ya que has tirado algunas que otras predicciones, tú te tiras una predicción sobre el Óvila, ¿crees que va a conseguir ese puesto de playoff de ascenso? ¿O crees que va a estar más complicado cambiar de grupo y no conocer tanto los rivales del País Vasco, por ejemplo, o La Rioja? Yo digo la que Mauri el otro día, yo no tengo la bola de cristal, y las competiciones pueden pasar muchas cosas con las cuales no cuentas. Y quiere decir que el Óvila, por desgracia, más de un año, más de 2, más de 3, ha tenido desgracias de lesiones, el tal jugador que se va, el otro que le llaman a equipo y tal, y al final todo eso te rompe los esquemas que tenías montados al principio. Entonces, aunque tú tengas una buena planificación de plantilla, de todo y todo, pueden ocurrir cosas luego. Pero bueno, lo normal, si todo va dentro de la normalidad y de todo eso, yo estoy casi seguro que el Óvila va a cumplir los objetivos del playoff. Al menos pelear ese playoff. Sí, claro, obviamente, estar arriba, lógicamente. Habrá un salto de nivel, según comentan otras fuentes, y bueno, los propios jugadores, Antonio Denis, señor Macaima, entrenador y presidente del Óvila, pero bueno, desde luego estaremos muy pendientes de este desarrollo del conjunto abulense de baloncesto. Vamos llegando a la final y ahora sí que sí llega el momento que estaban esperando muchos, que es la porra de Radio Marca Ávila. Vamos a intentar pronosticar los resultados de la jornada que se viene para tanto el Real Ávila como para el Diócesis Ávila. Eso sí, hay que hacer aquí fe de ratas. Yo, como habréis escuchado ya muchos de vosotros, pronostiqué que el Real Ávila ganaba y me lo hacía 2-0, me equivoqué un poco en el resultado. Y pronostiqué que el Diócesis Ávila perdía en este caso contra Tordesillas. Ahí, afortunadamente, tengo que decirlo, me equivoqué. Así que, bueno, sin más dilación, si quieres empiezas tú, Pablo, con el pronóstico que va a tener los partidos este fin de semana, que van a ser, recordamos, el Real Ávila a domicilio contra Unión Popular de Langreo y el Diócesis Ávila en casa jugando contra el Atlético Marsellés. Pues yo aquí me hace debatirme entre lo que creo que va a pasar y lo que quiero que te gustaría. Sí, sí. El Real Ávila, sería buenísimo que consiguiera otra victoria fuera de casa, pero Asturias es siempre una plaza complicada. El Langreo es un equipo de muchísima experiencia en la categoría, yo creo que de los más estables, de los que lleva más años consecutivos, y yo creo que va a empezar perdiendo y va a rascar un empate a 1 al final que nos va a dejar con buen sabor de boca dentro de ese empate. Te lo he quitado. Se puede repetir, luego vamos, Javier. Y volviendo al Diócesis, yo creo que sí, que va a ganar 1-0, que va a sumar 5 puntos y va a empezar a construir poco a poco esa permanencia. Ojalá que sea así, al menos por el caso del Diócesis Ávila. Tu turno, Carlillos, ¿te intentas mojar a ver cómo queda esa jornada del Real Ávila y del Diócesis Ávila? Pues yo, mira, el Real Ávila 0-1, gol de Víctor. Hasta el goleador. Y el Diócesis, mira, va a ser como el Ávila este fin de semana. Va a acabar ganando 2-1, va a empezar perdiendo 0-1 y 2-1 goles de Aitor y Robert. Te dejo hasta los goleadores. Hasta los goleadores, ni más ni menos. Ha sido a gusto. Oye, en tu caso, Francisco Javier, repito, puedes repetir el resultado, ¿eh? Yo repetiría, pero claro, estamos de acuerdo que hay que votar con la cabeza, ¿no? Con el corazón. Sí, con la cabeza. Pues entonces, con la cabeza yo estoy totalmente de acuerdo, me lo ha quitado Pablo. El campo de Langreo es muy difícil, ¿vale? Muy difícil y bueno, no es lo que ocurre en Astorga, pero ojalá, pero que no. Yo creo que un empate y ojo, sacar un punto fuera de casa, porque en esta categoría es muy difícil, lo ha dicho Yaguar, muy difícil ganar fuera.
pero da igual al campo que vayas. Entonces yo apuesto también por un 1-1, un empate. 1-1, o 2, bueno, dejamos el 1-1. ¿Se puede repetir? Sí, repite, un 1-1. Yo creo que Vamos a desempatar con los goleadores. Yo es que a eso no me animo tanto, pero bueno, vosotros veréis. Yo creo que va a marcar Diego Lorenzo, que va a salir en la segunda parte. Y va a apostar por el doble. Acompañar a Gonzalo, ¿no? Ahora sí. 0-1, la ronda del 1-0, pues empatará. Yo apuesto, si quieres tomar nota, por gol de Carlos Pascual, en un córner, porque este año de cabeza y la balón parado lo veo muy fuerte, que se me olvidó decirlo. Y creo que Carlos Pascual va a meter más de un gol. Con lo cual el gol de cabeza para el desempate viene. Sí. Para el desempate está bien. En este caso, bueno, me toca a mí mojarme como presentador de esta resaca deportiva y la verdad es que me convence lo que estáis comentando del desempate, pero yo honestamente, aunque el Langreo sea un rival difícil, hay que tener en cuenta que solo ha sumado un punto de 6 posibles en las 2 primeras jornadas. Estoy viendo aquí la chuleta que en la primera jornada inaugural empató contra el Coruso, que a priori es un equipo que está asentado en la categoría, pero no debería pelear por cotas tan altas. Y la última jornada viene de perder contra el Marino del Banco, que venía al igual del Bergantinos con una prórroga. Así que yo creo que hay que intentar aprovechar esa dinámica y bueno, para llevaros un poco la contraria, vamos a apostar también por un 2-1 a favor del Real, en este caso 1-2. Goleadores ya no me atrevo porque este equipo... Ya que nos hemos dado, Nico. Bueno, vale, de acuerdo. Aquí sí que tengo que tirar un poco de corazón porque, no sé, por ejemplo, Rooney, que me gustó mucho cómo jugó ayer, ha anotado uno de los 2 goles. Y el otro puede venir, por ejemplo, de Lotor, que me gustó también que cómo funciona de cabeza. Y bueno, respecto al Diócesis Ávila, concuerdo absolutamente con vosotros que yo creo que sí que se puede ganar con Marsillés. No sé si con holgura, a lo mejor vamos a poner por ejemplo un 2-0, por decirlo de alguna manera, pero de estos partidos sufridos que a lo mejor el Diócesis anota el 1-0 ya en la segunda parte, después de una primera parte sin goles, y hasta el minuto 90 no queda claro si empata o gana por posibles internadas del conjunto leones, pero bueno, venga, vamos a decir 2-0 a favor del Diócesis. Goleadores, no sé si queréis que también los diga o me lo digáis o qué. Como quieras. Aquí mandas tú. No, ya no mando porque ya me decís goleadores. Da igual. Bueno, eso. Apostamos una doble victoria abulense. Evidentemente, de aquí lo que pasa en la realidad es una pura casualidad, si esto sucede así. Pero bueno, habría que hacer también una clasificación de la porra, a ver quién va acertando y quién no. Creo que la semana pasada Ricky y Mauri fueron los que se acercaron más a la porra de los equipos abulenses en tercera y segunda federación. Pero bueno, eso es lo que podemos comentar al respecto y demás. Solo un pequeño apunte antes de marcharnos. Gracias por el apoyo que dais a Radio Marca Ávila por la calle, por las redes sociales. Ya hemos tenido diversos comentarios de que este formato os gusta mucho. Esperamos acompañaros aquí todos los lunes a partir de las 7 de la tarde y hasta las 8 para continuar haciendo amenas las tardes de los lunes, que se vive, como habéis dicho todos vosotros, con resaca tanto deportiva como no deportiva. Y poco más me queda por comentar por nuestra parte y solo dar las gracias a los invitados tan maravillosos que como siempre hemos tenido aquí. Pablo Duque, no sé si llamarte ya cotutor, copresentador de la resaca deportiva. Como siempre, gracias por pasarte por Radio Marca Ávila y te espero muchos días más aquí si puedes. Nada, muchas gracias, Nico, y un placer estar aquí comentando un poco, echando un rato divertido. Yo creo que a la gente también le gusta como tener una tertulia más distendida sobre el deporte abulense y nada, un placer estar aquí con los tres y echar esto de un rato. El placer yo creo que es mutuo. Carlillos, en este caso de Tribuna Ávila, Carlos Jiménez, gracias por pasarte por aquí en tus ratos libres y bueno, solo te puedo decir que tienes siempre las puertas abiertas de Radio Marca Ávila y que te esperamos más días, si el trabajo también te lo permite, porque al fin y al cabo eres un compañero periodista y parece que no, pero los periodistas en Ávila estamos muy liados y también trabajamos, como suelo decir. Gracias a vosotros, Nico, por la invitación y bueno, empezamos con lo de la resaca, que suele ser una palabra un poco despectiva, pero yo creo que ha sido una buena resaca la de este lunes. Sí, en este caso... Una buena resaca deportiva. La resaca normalmente es que ha ido bien... Ha ido bien en los días anteriores. Es que ha habido buena borrachera el fin de semana, como le suele decir. Bueno, Francisco Javier Maíz, último invitado de hoy, gracias por acompañarnos aquí en Radio Marca Ávila y bueno, pues si tú también lo tienes posible, te esperamos más veces aquí en la resaca deportiva de Radio Marca Ávila. Por supuesto, ha sido un placer, orgulloso de estar aquí y la resaca, pues yo en mis tiempos la pasaba, como te digo, en el bar comentando los resultados del domingo, prefiero comentarlos aquí, en el mejor sitio que aquí. Aquí no hay alcohol, no hay nada, así que
podemos hablar de lo que nos dé la gana. Repito que podemos hacer esto en algún bar, que seguro que más de uno se suma, la verdad. Bueno, lo dicho, ahora sí que sí, despedimos la resaca deportiva de Radio Marca Ávila en la segunda edición de esta segunda temporada. Gracias por escuchar el 88.8 FM, nos escuchamos de nuevo aquí, en Radio Marca Ávila. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Introduzca el código de cita previa. ¿Pero qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.